Bueno, mi nombre es Iván Muerte, soy, como ha dicho Edu Franco, que soy residente de cuarto año del Hospital de Getafe, estoy ya al borde de la luz, como digo yo. Y hace 4 años yo estaba ahí donde estáis sentados vosotros, esperando con ansia ya la charla de otorrino, porque lo tenía bastante claro. Y me dais mucha envidia porque os esperan 4 años muy buenos, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que enhorabuena y a por ello, ¿vale? La especialidad, la otorrino, en una palabra, variedad, ¿vale? Es decir, un día hemos oído qué es microcirugía, qué es coger microscopio, qué es coger microinstrumental. Otro día estamos con un endoscopio en nariz, otro día estamos haciendo cirugía abierta a nivel del cuello, ¿vale? Todos los días son diferentes, todas las patologías son diferentes, los manejos son diferentes y, por tanto, no te aburres nada, es muy divertida. La especialidad son 4 años, todos pensamos que son pocos años, tenían que ser 5, y es médico-quirúrgica. Aviso navegantes, si queréis hacer otorrino simplemente por la parte médica, os estáis equivocando. Otorrino es muy quirúrgica, nos apoyamos mucho en la cirugía y la parte médica que controlamos nosotros es una parte médica muy pequeña, ¿vale? Así que quien quiera hacer otorrino le tiene que gustar la cirugía. ¿Qué vemos? Como sabéis, estamos partidos en 3 subespecialidades, luego han surgido algunas más. La otología es una de las más importantes, que es el estudio del oído. ¿Y qué hacemos en la consulta? Pues ver otitis media crónica, otitis media aguda, cuerpos extraños en la urgencia sobre todo. Y es muy frecuente que en la consulta de otorrino, el otólogo, exista un microscopio con microinstrumental. ¿Esto por qué es importante? Porque para los residentes nos viene bien practicar en la misma consulta con un paciente en vivo, limpiar el oído y, por tanto, eso nos va a servir como un entrenamiento día a día para el quirófano. Luego tenemos pruebas muy específicas que son nuestras, que solo entendemos nosotros y solo realizamos nosotros, que son todo lo que es las pruebas de audiología, audiometrías, timpanometrías, potenciales, y todo eso nos van a pedir los demás compañeros, los internistas, los pediatras, el screening auditivo. Es decir, somos muy necesarios en todos los hospitales, ¿de acuerdo? Y luego, una parte de la otología que está creciendo en los últimos años muchísimo es la parte de la otoneurología, el estudio del vértigo. A lo mejor al principio da un poco de pereza, porque nunca se entiende muy bien el vértigo, pero creedme que es algo apasionante y que, aunque parezca que no, al final se llega incluso hasta operar, ¿de acuerdo? Así que es una especialidad muy, muy, muy completa. ¿Cómo es un quirófano de oído? Un quirófano de oído es así, un quirófano sentado, con un microscopio y normalmente suele ser un adjunto y un resi. El adjunto, cuando está operando, pues el resi está mirando por el otro visor, y si opera el resi, pues el adjunto está un poco vigilando que no la líes, ¿vale? ¿Qué operamos? Pues desde lo más básico que hacemos de pequeño, que son los drenajes timpánicos, hasta pasar timpanoplastias, mastilectomías, estapedos y cuando ya nos acercamos un poco más a la parte del oído interno, es decir, a la parte del ángulo pontocerebeloso, laringectomías e incluso exéresis de neuromas del acústico, que nos ayudamos de los compañeros de neurocirugía. Neurocirugía para nosotros es una especialidad amiga, ¿vale? Y por tanto trabajamos en muchas ocasiones juntos. Hay otra parte dentro de la cirugía del oído que es muy, muy, muy intrínseca nuestra, porque nos da el poder de dar la audición a una persona, de que la persona recupere la audición, un sentido, ¿de acuerdo? Yo, de R1, pusimos Ainon, un implante osseointegrado, es decir, devolvimos la audición a una persona de 30 años y creedme que es algo que me va a llevar siempre conmigo porque es algo precioso. Y creo que pocas especialidades pueden decirlo. Es decir, la cara que tenía ese paciente cuando volvió a oír es algo que jamás olvidaré, ¿vale? Y eso el otorrino lo vas a ver, ¿de acuerdo? Cambiamos al día siguiente, vamos ahora a la parte de rinología. Totalmente cambiamos todo el microinstrumental, todo el instrumental pequeño, para coger el endoscopio y los aspiradores y empezar a hacer cirugía endoscópica. Como veis, totalmente quirófano diferente, ¿vale? También hacemos mucha cirugía funcional. El otorrino también, toda la cirugía está orientada para dar calidad de vida al paciente, para que el paciente respire mejor y para que el paciente esté más cómodo. Poliposis y, en este caso también, junto con los neurocirujanos, abordaje de base de cráneo anterior y también abordajes de hipófisis, ¿vale? Por tanto, es muy importante que en el hospital que elijáis exista neurocirugía, ¿vale? Vale, la microcirugía de oído muy bien, la endoscópica muy bien, pero yo quiero cirugía clásica. Pues si quieres cirugía clásica, aquí tienes la cirugía de cuello, toda la cirugía oncológica, cuellos abiertos, abordajes transmandibulares, anginas, adenoides, es decir, hacemos también cirugía abierta. Por tanto, en una misma semana puedes hacer cirugía
con microscopio, endoscópica y cirugía abierta. Muy variado, muy divertido. Luego, además, la parte de faringe tiene una subespecialidad que es lo que es la consulta de voz, es decir, el estudio de la laringe, el estudio de la estroboscopia y también en este caso la cirugía se hace con microscopio, ¿vale? La microcirugía endolaringia. Es una parte muy potente que hay gente muy especializada en ese tipo de cirugías. Cuando yo hice otorrino, mis padres me preguntaron 3 cosas. La primera, ¿por qué medicina pidiéndote muerte? Esa fue la primera que me hicieron. La segunda fue, ¿por qué otorrino si no opera? Mis padres no sabían que el otorrino operaba. Y la tercera, ¿por qué otorrino y solo es moco y cera? Tenéis que saber que el otorrino estamos expuestos a saliva, a moco, pus, sangre y a veces puede ser un poco desagradable, al igual que las traqueostomías y las faringostomías. Si creéis que vais a tener un poquito de problema con esto, creo que esta no es vuestra especialidad, ¿vale? Y lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Porque se ve todos los días cambias una cánula, todos los días estás contando con mocos y, por tanto, si no estáis muy preparados para ello, quizás no es vuestra especialidad. Más cosas. Muchas unidades de ronquidos se están desarrollando en los hospitales españoles, muchísimas y cada vez más, muy importante. Y además tenemos el otorrino infantil, el otorrino ve muchísimos niños, ¿vale? Si os gustan mucho los niños, yo os recomiendo un hospital que tenga UCI pediátrica, porque si no, se hace solo lo básico, amígdalas, adenoides y drenajes, ¿vale? Y, por otra parte, la plástica facial. Por tanto, puntos positivos. Es una especialidad diversa, si vemos muchas cosas diferentes, muy divertida. Mejoramos calidad de vida y además curamos. Es muy resolutiva, nosotros diagnosticamos, nosotros tratamos y nosotros seguimos a los pacientes en un corto periodo de tiempo, ¿vale? Tenemos una instrumentación y unas pruebas exclusivas, microscopio, endoscopio, audiología y pruebas vestibulares y la consulta de voz. Y abarcamos todos los rangos de edad, ¿de acuerdo? A día de hoy hay muy poco paro, ¿vale? Es decir, nos cuesta incluso cubrir bajas en hospitales grandes. ¿De acuerdo? Así que es una especialidad con grandes salidas. Y además hay un pool de adjuntos de una determinada edad que se va a jubilar en 5 o 6 años, con lo cual es una especialidad para eso muy golosa. Pero no es todo bonito, tenemos un lado oscuro. Trabajamos muchísimo, ¿vale? Trabajamos hasta por la tarde, hay cirugías que se alargan bastante y no se libran en la mayoría de los hospitales los salientes, ¿vale? Esto sé que es un derecho que todo el mundo tiene que hacer, pero lo normal y lo que pasa siempre es que no se libren los salientes. Como es algo muy específico, al final perdemos manejo básico del paciente. Para mí manejo básico es manejar una hiperglucemia, manejar una hipertensión y por tanto tenemos que hacer interconsultas. Y a mí eso me duele, pero bueno, es decir, luego ellos me piden que valore una audiometría o que valore un oído, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que al centrarnos tanto en la especialidad perdemos el manejo del resto de patologías. ¿A qué me refiero cuando pongo ahí estrés? Si quieres ser residente en otorrino tienes que tener sangre. ¿Por qué? Porque las guardias, nosotros valoramos la primera parte del ABC, valoramos la vía aérea, ¿vale? A veces te llaman para que hagas una traqueotomía de emergencia y no puedes dudar. Tienes que tener sangre y tienes que ir a por todas, ¿de acuerdo? Con lo cual tienes que tener ganas para solventar estos problemas. Y luego tenemos zonas compartidas, sobre todo con cirugía maxilofacial o, por ejemplo, con oncología radioterápica, si es muy potente en algún hospital te puede quitar algo de patología, que es también un punto negativo. ¿Dónde se rota? Depende de los hospitales, ¿vale? La gran mayoría están todo el tiempo en otorrinos, pero a veces se rota en cirugía general o se rota en radiología de manera completa. Luego otros hospitales rotan también en maxilofacial. Y la gran mayoría de los hospitales también dejan rotar tanto en el extranjero como rotaciones dentro de España. Nos dijeron que seleccionáramos algunas especialidades con las que podrías dudar. Por zona, maxilofacial, está claro. Por forma de especialidad, por médico-quirúrgica, yo creo que la que más se parece es urología, ¿de acuerdo? Urología, gine y ojos, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo para elegir hospital? ¿En qué os tenéis que fijar? Primero, número de residentes, 1 o 2, no hay más de 2. Por ejemplo, yo quería solo un residente, porque lo quería todo para mí, soy así de egoísta, ¿vale? Pero si un hospital tiene 2 residentes no quiere decir que se tengan que repartir, sino que tiene una carga asistencial mayor, ¿de acuerdo? Guardias, el número para mí mejor son 5 guardias, ni más ni menos, ¿vale? Y tienen que ser otorrinos desde el principio, son 4 años, es poco tiempo y tienes que ver la mayor patología urgente que puedas, ¿vale? En algunos hospitales incluso hacen guardias de puerta y guardias de cirugía, depende de cada cosa, ¿vale? El busca, en muchos hospitales el residente lleva el busca todo el R1, al principio te hace mucha ilusión, pero al mes quieres tirar el busca contra la pared, ¿vale? Quema mucho y eso también lo tienes que tener en cuenta. Quirófanos, preguntar el número de quirófanos, preguntar cómo se reparten entre los residentes y preguntar si os dejan operar y si estáis autorizados en el quirófano.
La consulta, tenéis que aprender a pasar consulta, ¿vale? Hay hospitales que pasan muy poquita consulta y nosotros cuando salgamos de lo que es la residencia, lo que vamos a hacer va a ser consulta y es médico-quirúrgica y hay mucha consulta. Y rotaciones, tanto internas como externas. Muchos servicios de otorrino están subespecializados o organizados en consulta de otología, consultas de nariz, consultas de faringe y consultas pues, también de infantil, de otoneuro. Entonces, para mí eso es lo mejor, porque estás 2 o 3 meses en una misma especialidad, te centras en la consulta en esa especialidad, te centras en el quirófano en esa especialidad y te centras pues, en todo lo que son las características de la misma. Y las rotaciones externas, las que ya hemos hablado. Entonces, tienen que dejar ir a cursos y congresos, es mandatorio, ¿vale? Hacer cursos sobre todo de cirugía de cuello, cirugía de disección de nariz y disección de oído. Hay muchos hospitales que tienen quirófano experimental y para mí esto es un punto muy, muy, muy positivo, ¿vale? El Gregorio, La Paz, Coruña, por ejemplo, son quirófanos que tienen hospitales que tienen unos quirófanos experimentales muy potentes. Sesiones tiene que haber, un servicio de cosesiones es un servicio que le gusta mucho la docencia y la investigación, publicaciones y tesis, seguro que lo han dicho, es algo que depende más de vosotros, ¿vale? Hay servicios que te obligan, pero tenéis que querer publicar. Otras especialidades, como he dicho, neurocirugía y plástica. Tenemos que trabajar con ambos y evitar, sobre todo, maxilofacial, porque te quita cirugía, y evitar también oncología radioterápica. Y un ambiente bueno. En un ambiente bueno se trabaja fenomenal. El ranking nacional de cómo se eligió el año pasado es el siguiente, pero yo os he querido un poco hacer un repaso a nivel nacional para ver cuáles son los mejores hospitales para mí, los más completos y los que yo cogería. Empezando por Cataluña, Hospital Clínic y Hospital Santa Creu y Sant Pau. Son para mí los mejores. ¿Los demás son peores? No, pero simplemente yo escogería esos. ¿Por qué? Porque tienen mucha docencia y las características que tienen ambos. Baleares son Espases, un hospital muy, muy, muy potente, ¿vale? En Valencia, el PESET, que además hace tiroides, que no lo he dicho, es decir, hay muchos servicios de otorrino entre el PESET y creo que el de Asturias, que hacen cirugía tiroidea, casi todos ellos, que es también importante, y el Clínico de Valencia, que es muy docente y está organizado por secciones. En Aragón, el Miguel Servet, sobre todo. Galicia, Coruña, el Hospital Central de Asturias, ¿vale? En Castilla y León, para mí los mejores son el Río Ortega y el Complejo Universitario Salamanca. Madrid. Como yo que era un residente, para mí el mejor hospital de Madrid es La Paz, seguido del Clínico, ¿vale? ¿El Ramón y el Gregorio son malos? No, son muy buenos también, pero son 2 residentes y eso llama un poco en función de las características personales de cada uno. Tengo que hacer una mención especial a los hospitales del sur, es decir, Fuenlabrada es muy bueno, Móstoles, Puerta de Hierro y sobre todo mi hospital Getafe, secciones, muy docente y se hace prácticamente de todo. Y por último, Andalucía, destacar Virgen Macarena y Córdoba. Córdoba me sorprendió porque tiene muchísima oncología y es muy potente en oncología. ¿De acuerdo? Y con esto, que os vaya bien y que nos veamos pronto. Muchas gracias.